A continuación, Economía en 3D. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Economía en 3D. Estimados amigos, un gusto compartir con ustedes nuevamente este programa Economía en 3D con Daniela Oleas, Rodrigo Espinosa y Mauricio Pozo, quienes habla, para tratar temas de la coyuntura, temas inherentes al quehacer nacional, en lo económico y también en lo político. Y en las últimas semanas, en las últimas fechas, se han producido una serie de decisiones que creo que merecen el análisis de los que hacemos de este panel. Y en ese sentido, pues poder conversar sobre algunos temas que nos parecen de relevancia para el Ecuador. Uno de ellos tiene que ver, por ejemplo, con la decisión que se anunció para el incremento de aranceles, con el argumento, por cierto, bastante ya repetitivo, de proteger a la industria nacional. Creo que este es un tema que lo podemos abordar, podemos comentarlo y ver cuál es la lectura que tenemos sobre esta decisión. Al mismo tiempo, esta suerte de impuesto para el control del contrabando, o arancel, o cobro adicional, que también fue una de las decisiones que se han adoptado para precautelar supuestamente el comercio y por esta vía tratar de evitar temas de comercio ilegal o contrabando. El otro asunto que hemos pensado conversar en esta fecha es la productividad. La productividad es un concepto económico que creo que vale la pena explicarlo, un poco analizar de qué se trata y sobre esa base pues sacar algunas conclusiones. Y adicionalmente también el tema de la deuda. Se han producido incrementos de deuda significativos también en las últimas fechas que creo que también merecen nuestro análisis. Así que un poco para darle orden a la conversación, empezar por el asunto de los aranceles y tal vez para dar una suerte de idea inicial, comentar que el arancel en términos prácticos no es más que un impuesto a la importación. Supuestamente está destinado a que el importador pague una contribución al Estado por traer recursos del exterior y adicionalmente mucho se vendió en el gobierno anterior y en este de alguna manera también el criterio de que aranceles altos permiten proteger a la industria nacional. Básicamente me refiero a que si algún importador de algún producto tiene que pagar un arancel alto, pues eso ayuda para que el productor nacional no tenga una suerte de competencia desleal y de esta manera darle una protección al producto ecuatoriano. En este tema, a mi criterio, ha sido ya ampliamente estudiado, analizado y observado los resultados a lo largo de muchos años. En el Ecuador mismo, el periodo anterior no dio resultados los temas, por ejemplo, de salvaguardias, de aranceles altos. En la década de los 60, cuando se promovió el modelo de sustitución de importaciones, el resultado a mi criterio tampoco fue el mejor. Y de esta manera yo al menos no participo de la idea de una elevación de aranceles, sobre todo cuando se trata de una economía que busca insertarse en los mercados, una economía como la ecuatoriana abierta, con el uso de una moneda externa y que se establecen al final del día restricciones al comercio, contradiciendo por cierto los principios que el propio Ecuador firmó cuando se hizo parte de la Organización Mundial de Comercio, que se sustenta en básicamente eliminar barreras, restricciones para un libre flujo de bienes y servicios entre los distintos países. Entonces, dicho esto, quisiera darle la palabra a mis compañeros del panel para que nos den sus impresiones sobre este tema inicial que tiene que ver con aranceles. ¿Qué dice Rodrigo sobre este tema? Mira, en realidad lo que tú dices, ¿no? Ya es vieja esta discusión de proteger a la industria nacional
Y se está hablando de proteger a la pequeña y mediana empresa, que producen generalmente bienes que no requieren de mucha tecnología. Entonces, que fácilmente ellos pueden competir con industrias que vienen del exterior si es que introducen las innovaciones que se requieren para mejorar la productividad. Entonces, tenemos el ejemplo en América Latina de Chile, que fue el primer país que comenzó a reducir los aranceles. Y esa reducción de aranceles que ya le hizo hace muchas décadas ha generado a Chile un crecimiento económico muy importante. Y además, las importaciones generan innovaciones, presionan para que el país comience a pensar en innovaciones, en procesos nuevos que le permitan realmente alcanzar niveles de crecimiento importantes. Entonces, a mí realmente me llama la atención de que sigan pensando que a la industria nacional hay que apoyarle con aranceles. Eso es subsidiarle, en definitiva eso es subsidiarle e impedir que nosotros tengamos un crecimiento sostenido a largo plazo. El tema de proteger a la industria pequeña, a las pequeñas y medianas empresas, también es un tema que parte de la propuesta ideológica del gobierno de la Revolución Ciudadana, porque ellos siempre en la apuesta que ellos hicieron en el Plan Nacional de Desarrollo hablaban sobre la necesidad del crecimiento endógeno y de impulsar la economía popular y solidaria. Ellos asumen que la economía popular y solidaria está muy cercana al desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, sin tomar en cuenta que el país necesita la relación con los países para poder crecer, justamente para el tema de inversión, etc. Si nosotros vemos cuál es el índice que salió sobre competitividad del Foro Económico Mundial para el año 2007-2018, nosotros estamos en el puesto 97 de 137. En relación al año pasado estamos peor. ¿Y Chile cómo está? Chile está en el puesto 62. El mejor. O sea, está mucho mejor. Si nosotros vemos cuáles son los indicadores, algunas de las variables de este indicador compuesto, en relación al promedio de América Latina, nosotros estamos solamente mejor en uno de los pilares que es en relación a salud y educación. Pero estamos en otras cosas, por ejemplo, en las instituciones estamos muy por debajo del promedio de América Latina. Estamos muy por debajo por el ambiente macroeconómico. Estamos muy por debajo en la eficiencia de los mercados, en la eficiencia del mercado laboral, etc. Entonces, nosotros, por mantener un esquema que no, digamos, que no se condole lo que en realidad pasa en el resto de la región, nos estamos quedando rezagados, porque si nosotros vemos esos mismos indicadores con nuestros vecinos, Perú y Colombia, ellos están superando la media latinoamericana. Y son nuestros vecinos, a través de donde se salen los productos que se van por la frontera. Si es que se está pensando en términos de tratar de parar el comercio, digamos, ahora, no Daniela, formal. Una cosa que decías tú es parte de la ideología del gobierno, ayudar a las pequeñas y medianas industrias. Bueno, uno le puede ayudar bien, o sea, hay que ayudar tratando de que innoven, de que con una mayor apertura de la economía, facilitando las importaciones, se le está ayudando muchísimo a la pequeña y mediana industria, porque pueden competir y al competir mejoran la productividad. Pero en ese tema, por ejemplo, ¿qué es lo que hace Colombia? Colombia enfocó en un tema que se llama el desarrollo de la industria textil a través de, ellos hicieron un triángulo, digamos, virtuoso, junta el Estado a través de los municipios, la empresa, los sectores, digamos, los diferentes empresas y el sector público, para apoyar el tema de la industria de la moda e impulsa los pequeños, digamos, los nuevos diseñadores y les hace una especie como de impulso de desarrollo del negocio para insertarles en el mundo. Es la innovación, la moda. Estás al tanto de cómo se mueve la moda, que es el problema que tienen aquí.
Pero es juntar a la industria grande, a la academia, a las empresas, y hacer una especie como de programa de cómo hacer que estas pequeñas industrias vayan creciendo y que se proyecten internacionalmente. Pero la proyección es introduciendo innovación. Y, o sea, una de las cosas exacto, que tú hablas, la moda, el diseño nuevo, estar al tanto con lo que sucede en el mundo, eso es lo que le da peso y le da productividad. Yo creo que aquí uno debe pensar cuál es el tema del real beneficio de discriminar y decir esta es chiquita y por lo tanto démosle algo más que a las medianas y grandes. ¿Cuál al final del día, como se dice, cuál es el real beneficio? Te doy un ejemplo, o sea, no venda más de $300,000 al año, porque si gana más de 300,000 tiene que pagar un impuesto adicional o un impuesto que antes está exonerado, es decir, un incentivo a no crecer, un incentivo a quedarse donde está. Yo creo que eso es perjudicial. A mí me parece que las empresas medianas, pequeñas, grandes, tienen que competir en base, en primer lugar, a reglas claras. Yo creo que el pequeño y el grande requieren que no le cambien la legislación, requieren un sistema tributario lo más estable posible, requieren costos de producción adecuados. Y costos de producción adecuados significa salarios que representen la productividad del sector, costos de producción adecuados significa energía eléctrica en valores adecuados también, significa impuestos en los niveles que corresponda, financiamiento también con tasas de interés adecuadas. Es decir, yo creo que por ahí va el tema, no va por el lado del arancel. Y lo de fondo, al menos como yo lo veo, es que todo esto de pensar en el arancel y que va a rendir esto 300 millones, que esto por acá, esta otra restricción va a rendir 500 millones, tiene una misma raíz, que es fiscal. El problema fiscal, la necesidad de plata, yo creo que hace que por tratar de financiar el gasto público, en resumen, terminan golpeándole al sector externo y en este caso particular a la actividad económica. Entonces, me parece que no se está entendiendo cómo funcionan las cosas. Las empresas medianas, grandes o pequeñas no necesitan tener una suerte de principio de economía naciente para darles protección por medio de aranceles. Necesitan, creo yo, los otros factores para que puedan crecer, puedan desarrollarse. Esto ya está probado hasta la saciedad. Yo en una entrevista hace pocos días comentaba, por ejemplo, cuál era el discurso de Fernando Henrique Cardoso, expresidente del Brasil, en los 60 o antes, con la famosa escuela cepalina de Prebisch y algunos otros exponentes. Precisamente eso. ¿Cuál es el discurso de ahora de Fernando Henrique Cardoso o de cuando ya fue presidente del Brasil? Una suerte de evolución de que los países necesitan abrirse y eliminar restricciones como son las importaciones. A mí me ha generado una sorpresa, yo diría hasta una mala impresión, escuchar a las autoridades económicas decir hace pocos días que las importaciones no generan empleo. ¿Cómo que las importaciones no generan empleo? Reducen el empleo, dijeron. O reducen, pero destruyen empleo, pongámoslo así. El sector de comercio es muy importante. Y otra vez le encasillamos el problema y decimos, no, es que no estamos hablando de materias primas y bienes de capital, sino de bienes de consumo. Y hablemos de bienes de consumo. ¿Qué es un bien de consumo? No es un vehículo, por ejemplo, un bien de consumo. Sí es un bien de consumo. ¿Qué pasa cuando yo importo un vehículo? Cuando compras una camisa. ¿Dónde no trabajo cuando importo un vehículo? Cuando compras una camisa, cuando compras medios, cuando compras alguien vende zapatos, la camisa, alguien lava la camisa. Alguien produce. Verás una cosa que es importante, es esta cuestión ideológica, ¿no? Entender muy bien, claramente, analizarle bien qué es izquierda y qué no es izquierda. Por ejemplo, la política económica tal como ha manejado Chile, abriéndose al mundo y generando una mejor calidad de vida para la mayor cantidad de su población,
porque el aumento salarial a los niveles de ingreso bajo en Chile han sido espectaculares, ¿no? La educación que se ha dado a esos niveles y la introducción de innovación en la producción para los pequeños. Y otra cosa, por ejemplo, la banca pública en Chile. La banca pública en Chile se maneja mejor que la banca privada. Hay un banco del Estado en Chile que da crédito a los microempresarios, que es la institución financiera con menor mora. O sea, son expertos en la concesión de crédito, en los procesos de crédito, y eso le ha beneficiado muchísimo a la gente de ingresos bajos. Entonces, no es cuestión de facilitarles, de incentivarles con incentivos, con políticas paternalistas. Yo llamaría así, políticas paternalistas. Hay que ayudarles a que innoven, a que puedan enfrentar el mercado internacional. Eso es la mejor ayuda que se le puede hacer a las pequeñas y medianas empresas. Y cuando una pequeña y mediana empresa logra entrar al mercado internacional, hay un cambio importante. Vemos, por ejemplo, el asunto de Pacari, de los chocolates. Una pequeña industria y que ahora constituye una industria excelente y muy productiva. Entonces eso es lo que hay que hacer. Hay que introducir innovación para que la productividad en ese sector sea mucho más alta. Los tabús que se establecen, creo yo, al decir, por ejemplo, que como las importaciones significa que sale plata afuera, el encarecer las importaciones protege la dolarización. Ese es otro de los temas que se repite y se repite y se repite y se repite. Lo que no sé si no entienden o no llegan a entender es que los dólares por los cuales este país funciona, estando dolarizado, provienen de un mercado y de un entorno adecuado donde la inversión extranjera está presente, donde el financiamiento externo está presente, donde las exportaciones crecen y donde las importaciones permiten que el país pueda generar producción para poder también vender afuera. Es decir, yo no puedo exportar sin importar. A veces creen que son como dos mundos independientes. Los primeros importadores son los exportadores. Los exportadores de banano utilizan insumos importados. El exportador de atún importa parte del aceite. El importador de flores requiere fertilizantes importados. El exportador de flores. Entonces, cuando yo complico las importaciones, cuando yo restringo las importaciones, lejos de darle a la dolarización un apoyo, un soporte, me parece a mí, estoy generando un ambiente adverso para una economía donde debería primar el libre flujo de capitales por la propia consistencia o el propio hecho de ser una economía dolarizada que no tiene moneda propia. Pero a mí la impresión que me da en cambio es que es como que hablamos de dos países. Los exportadores de banano, los exportadores de camarón son empresas más grandes. Estos pequeños y medianos empresas, me da la impresión que ellos no tienen una visión de ir hacia el mercado externo. Su aspiración no es esa. Su aspiración es lograr vender internamente. No les importa si el consumidor tiene que pagar más, porque si subes los aranceles, a la final quien paga es el consumidor, ¿no es cierto? O sea, el consumidor es el que tiene que pagar más por un bien que podría importar más barato. A la final eso no importa. Y lo que estamos viendo es que estos productores que no tienen una visión de exportar, sino de mantenerse en el mercado local, que es pequeño y que es un tamaño muy pequeño, entonces es como que necesitamos que esos pequeños y medianas empresas vean más allá de lo que están viendo. Claro. Es un tema de mentalidad. Sean más productivos. Pero ¿cómo tú le metes en la cabeza a un productor chico que no siga siendo chico? O sea, tienes que decirle, vea señor, si va a venir el zapato en estas condiciones de afuera y que tiene este terminado, esta confección final, y usted hace un zapato mejor terminado, usted probablemente va a poder vender más aquí y eventualmente puede empezar a vender afuera y ganar más plata. O sea, no,
yo creo que aquí el trabajo de promover a que todos progresen, que todos crezcan, que el chiquito ya no esté pensando solamente en vender en la cuadra, sino vender en el barrio y después vender a otra ciudad y después vender al exterior. Es un tema que se tiene que trabajar. Y creo que es absolutamente equivocado decir, no, pobrecito, dejémosle nomás así chiquito porque eso es lo mejor y por lo tanto evitemos que tenga competencia. Si no tiene competencia, el señor no va a subir la productividad, no va a mejorar el producto terminado, no va a poder vender para que sea su propio beneficio a mayor venta. Es decir, yo creo que aquí hay un problema, yo te diría inclusive de una suerte de paternalismo excesivo con el producto. Oye, yo creo que por ahí no avanzan los países. Una cosa que llamó la atención fue unas declaraciones del SRI, por ejemplo, que decía, las medidas que está adoptando el gobierno están tomando en cuenta los productores, están tomando en cuenta la producción. Es un incentivo a la producción, dice él. No, porque todas las medidas van para apoyar a la pequeña y mediana empresa. Los grandes, bueno, le suben un poco, 3 puntos el impuesto a la renta, pero en definitiva tienen otro tipo de ventajas, dice él. ¿No? Pero para él habla solamente de productores y los aranceles impactan al comercio. Y no se da cuenta que el sector comercial es el tercer sector productivo del Ecuador. Es mucho más importante que el petróleo. El aporte del PIB es más alto. En el PIB. Entonces, no pueden. El comercio viene. ¿Qué comercia? Comercia productos que fueron producidos por alguien, por la industria nacional, por las importaciones. Es un negocio de intermediación de productos. Y eso tiene un valor agregado importante. Y es el sector con mayor, el que más empleo genera. El que más empleo genera es el comercio. Entonces, hay estas confusiones, hasta ideológico. Dicen, los que producen y los otros, los que comercializan, los de consumo. Como que fueran diferentes. O como que no estuvieran conectados. Y que al uno hay que darle más ventajas que al otro. Ese es un absurdo. El consumo es muy importante. Y cuando un país está en depresión, como está el Ecuador estancado, lo que el Ecuador necesita es incrementar la demanda. Y para incrementar la demanda se necesita que la clase baja y la clase media y la clase alta comiencen a comprar más en el país. Hay un tema que creo que es real y Rodrigo, que le gusta el deporte y el fútbol, capaz me va a entender mejor. ¿Cuándo el Ecuador empezó a evolucionar positivamente en el campo del deporte y en el fútbol? Cuando empezó a codearse con otros de afuera, cuando empezó a competir afuera, cuando tuvo que ver cómo es el entrenamiento afuera, cuáles son las tácticas afuera, cómo se compite afuera, es decir, cuando uno empieza a codear con los grandes. Ahí empezó uno a ganar espacio, experiencia, expertise, confianza. Y eso en la parte de la producción es igual. Y aprendes en el fútbol, por ejemplo, tú aprendes importando. Tienes jugadores buenos que vienen, enseñan, entrenadores que cambian los procesos de entrenamiento y todo eso, y genera un cambio. Por ejemplo, en el caso del Ecuador es interesantísimo ver el cambio del deportista. El deportista antes no le daba mucha importancia a la parte física. Entonces salían de jugar un partido de fútbol y se dedicaban a tomarse unos traguitos. Ahora el deportista da mucha importancia a la parte física. Lo que se puede ver a nivel latinoamericano, por ejemplo, un cambio en Venezuela muy importante últimamente, porque Venezuela le ha dado importancia a la parte física. Aquí Draskovic le dio importancia a la parte física y el fútbol ecuatoriano subió. Y lo que tiene el Ecuador frente a los otros países es que la parte física ecuatoriana supera a muchas selecciones. O sea, la raza negra nuestra físicamente está mejor dotada y con la disciplina están mejorando sustancialmente su actividad deportiva. El caso de Valencia
Palencia es una persona, un hombre velocísimo, uno de los jugadores más veloces del mundo, ¿no? Y todos los jugadores de exportación ecuatorianos son jugadores extremadamente veloces, rápidos. Y ahora los equipos que son rápidos, que mantienen el físico muy bien, son los que tienen éxito. Claro, este símil lo hacemos para tratar de explicar. Y eso fue impostado, ¿no? Claro, para tratar de explicar que la inserción a los mercados, la tecnología que uno pueda traer, las importaciones que me permitan mejorar la producción nacional, la forma de vender más afuera, creo que son las recetas, si es que vale la palabra recetas, mejores para buscar que el país sea mucho más significativo en los mercados internacionales. Y por esa razón sigue, a mi criterio, siendo absolutamente inaceptable pensar que cerrando las puertas o cerrando las fronteras o poniendo aranceles el país va a poder salir. Este es un país pequeño, el Ecuador es un país en términos de PIB que no llega al 2% de América Latina, y encima de eso es dolarizado. En esas condiciones, no considerar el tema externo de la inserción externa, de la venta afuera, de la importación para producción nacional, como parte del proceso de desarrollo, es un error de concepto, es un tema que va en contra hasta de la propia dolarización. Entonces a veces sí me cuesta trabajo aceptar que se sigue insistiendo en medidas absolutamente, a mi criterio, obsoletas, probadas a la saciedad, que no dan resultados, creyendo que con eso vamos a poder lograr lo que no hemos conseguido en los últimos 40 años. Se nos acabó la primera parte del programa, vamos a entrar en una fase de espacio para poder continuar inmediatamente. Enseguida volvemos. Economía en 3D. Se estima que más de 1.000 millones de personas están viviendo en extrema pobreza, sin tener los niveles básicos de comida, agua. Casi la mitad de la población mundial gana menos de... Continuamos. Economía en 3D. Vamos a continuar, queridos amigos, en este programa Economía en 3D con Daniela Olea, Rodrigo Espinosa y Mauricio Pozo, tratando temas de coyuntura. Hemos estado hablando un poco del tema arancelario, de la poca lógica de subir aranceles en una economía abierta y en la actual coyuntura del país. Vinculado con esto es el tema de la productividad y lo que hemos observado en las noticias de los últimos días, y que tiene que ver con el resultado de la administración de las empresas públicas. Aquí obviamente han saltado como ejemplos, y digo ejemplos porque son muchas más las empresas, el caso por ejemplo de la compañía de aviación TAME, el caso de los canales de televisión estatales, como ejemplos de problemas de administración, problemas de productividad, y eso obviamente ha acarreado otro tipo de secuelas, problemas de corrupción, pérdida de recursos fiscales, endeudamiento agresivo, que es otro elemento que también queríamos incluir en la conversación el día de hoy, y decirles varios temas sobre el particular. Uno de ellos tiene sentido en la línea de si hay una empresa estatal donde el Estado entró a participar equivocadamente o acertadamente, pero que la coyuntura no le da para poder revertir por razones de distinta naturaleza, mi lectura es que es preferible que esa empresa salga del sector estatal y no se siga insistiendo cuando el resultado es absolutamente impredecible. Me refiero a empresas que ya en el pasado se vendieron a valores marginales de $1 y que terminó siendo menos costo a lo largo del tiempo que seguirle metiendo plata. Yo no estoy tan seguro del caso de la empresa TAME, por ejemplo. No conozco los detalles, no he visto sino someramente algunas cifras, pero lo que sí les puedo decir es que la pérdida acumulada de la empresa, la capacidad de poder capitalizar la empresa con recursos estatales en una coyuntura de falta de plata,
no creo que da muchas puertas abiertas como para pensar que el Estado tiene que seguir insistiendo en tener una compañía de aviación. Yo creo que algún momento estas tesis por los propios hechos terminan siendo abortadas porque no hay cómo mantener. Y aquí no es solamente un tema de tener la capacidad económica de comprar un avión, porque eso puede venir por endeudamiento, sino la capacidad de mantener y administrar la empresa como debería administrarse una empresa privada, es decir, con criterios de rentabilidad, de solvencia, de liquidez, y que dé los resultados que los clientes en este caso demandan. Yo en ese sentido creo que el rol del Estado, la definición de qué es lo que le compete al Estado participar y ver aquellas empresas donde no ha habido los resultados favorables, yo creo que no se puede perder más tiempo sino tomar una decisión, yo diría, radical en esa línea y poder desprender al Estado de una serie de gastos que no tiene por qué seguir incurriendo. El caso de los canales de televisión con los resultados es un tema, yo diría, vergonzoso. Igual el caso de los periódicos, el caso de algunas radios, y en ese sentido uno evidencia con claridad los problemas de productividad que se llama en este caso microeconómico en la empresa. A nivel macroeconómico, de alguna manera hemos conversado ya sobre este tema. Pero mira, hay también aspectos de productividad, de procesos. En el caso de la aviación, por ejemplo, TAMI era una empresa que el pasaje Quito-Guayaquil, para dar un ejemplo, valía lo mismo en el tiempo que uno compra. Si yo compro un mes anticipado o el día mismo del vuelo, ese pasaje valía lo mismo. Y aquí vinieron con procesos diferentes, compañías extranjeras, en donde comenzaron a vender y en la medida que el número de pasajeros iba aumentando en el vuelo, el precio del boleto subía. Y ese es un proceso importante que TAME también se ve obligado a hacer. En este momento, por ejemplo, es bastante complicado ahora volar y un vuelo a Miami está costando sobre el $1,000. $1,000. Porque primero hubo LAN ya no está volando a Miami, salió TAMI y adicionalmente hay esta política que inmediatamente que yo voy llenando los cupos en los vuelos que hay, va subiendo el precio del pasaje. Entonces, ese tipo de procesos que son importados, que han sido desarrollados en otros países, que han mejorado la productividad de un bien, eso uno tiene que copiar. Y eso sucede con la pequeña y mediana empresa que estamos hablando. No pueden quedarse con la productividad y la forma como se produce siempre. En el caso, por ejemplo, de los restaurantes, hay un cambio importante que la importación que nosotros tenemos de este negocio está generando unos cambios importantísimos en los gourmet que antes no había en el país. Ahora tenemos una gran cantidad y el desarrollo de la industria de alimentos en los restaurantes, el Ecuador no pide favor a nadie, ¿no? Entonces se ha ido desarrollando, copiando cosas que se hacen en el exterior. Nosotros no somos creadores de innovaciones, hay que copiar. Y la pequeña y mediana industria, si no se les permite copiar cosas de afuera, quedarán muertas. Pero tal vez sería dar la oportunidad para que exista ese intercambio, porque justamente pensando en lo que tú decías del fútbol, ¿cuándo fue que los jugadores ecuatorianos se mostraron? ¿Cuándo clasificamos al Mundial? No, antes. No, ya venían fogueándose, como se dice. Pero ahí es como que se abrió el mercado y había un montón empezaron a venderse los jugadores mucho más, a más equipos. Es como que necesitas también esa... Fue el cambio en los entrenamientos, el cambio en darle al jugador ecuatoriano un físico mucho más poderoso. Pero mostrarle. Ahí cambió. Pero mostrarle. No, o sea, eso se mostró en el campeonato nacional y por eso fueron adquiridos del exterior. Y o sea, y un poco viendo lo que estamos diciendo, ¿qué pasa con las empresas y las empresas públicas? ¿Por qué nosotros tenemos tantas empresas públicas? Las empresas públicas deberían estar en todos estos sectores. Es lógico que el país tenga empresas públicas
por ejemplo, hay un Ecuador estratégico, empresa pública. Nosotros estamos en varios temas, estamos en telecomunicaciones, estamos en temas productivos, estamos en temas de transporte. ¿Es necesario que el país tenga empresas públicas o las empresas públicas tienen que cumplir una función específica dentro de la economía? Las empresas públicas deben ser las más productivas. ¿Pero cuándo se justifica tener una empresa pública? Cuando sea productiva. Cuando sea productiva. Deben ser las más productivas. Vos ves en otros países, hablando de Chile, la banca pública en Chile es excelente. La productividad es excelente, mucho mejor que la productividad de la banca privada. Entonces, si vos logras que las empresas públicas sean eficientes, o sea, tengan una productividad alta. Si no tienen productividad alta, no necesitamos empresas públicas. Mira el mantenimiento nomás, el mantenimiento de carreteras. Cuando se concesionó, la carretera es totalmente diferente que aquellas carreteras que no son concesionadas. Pero eso implica que tú tienes que pensar en tratar de que exista, generar eso, lo que se llama los cuasimercados, ¿no es cierto? A través de regulación económica, tratar de generar un mercado donde no existe. Entonces lo que tú haces al concesionar la vía es dar la facilidad a la empresa para que cobre el peaje, ¿no es cierto? Entonces, en el caso de las empresas públicas, al menos en Chile, una de las cosas que ellos hacen es tratar de que la empresa pública genere la competencia que en algunos casos los monopolios naturales no permiten. Entonces, por ejemplo, Codelco. ¿Por qué Codelco nunca fue una empresa privatizada? Porque los chilenos decían, a través de Codelco nosotros podemos generar las condiciones para que el sector privado no se coluda y generar la competencia a través del Estado. Pero es una cuestión en Chile la gente piensa que el sector público debe ser más eficiente. Y Codelco es muy eficiente. La estructura es muy distinta. Además, la estructura... La productividad. Es un tema de definición, Rodrigo. O sea, y yo, por ejemplo, más allá de si es eficiente o no, me parece un buen parámetro. Pero otro parámetro debería ser el Estado, en el sector público, en el Estado, versus el sector privado. ¿Existen lo que se llaman los incentivos adecuados para que esta empresa funcione de una manera eficiente? ¿O más bien estos incentivos operan mejor en el sector privado? Pueden operar en el sector privado como en el público. Sí, lo que pasa es que en el sector público tú tienes un incentivo perverso, por ejemplo, en muchas empresas a que la plata cuando es pública no es de nadie. Cuando no es de nadie, nadie ha puesto un cheque como inversionista. Porque no se han preocupado de la productividad. Claro, pero cuando tú pones un canal de televisión privado o cuando tú pones una compañía de aviación privada, hay un señor que se llama accionista que pone un cheque y quiere ver resultados y quiere ver gestión. En el sector público está ahí porque recibe la plata del presupuesto y le ponen a un señor X que administre y ahí está la plata y como que no es de él, y ni es de él ni no es de él. Mira, entonces ese es un incentivo que a veces hace que los resultados no sean los mejores. Entonces yo lo que te digo es, aquí hay que definir si el Estado debe o no debe estar en ciertas actividades. ¿Debe estar en petróleo? Probablemente sí, pero que sea productiva la empresa de petróleo. Sea eficiente. ¿Debe estar en telecomunicaciones? Tal vez sí, pero que sea eficiente. Pero hay otros roles que no le corresponden. Yo no le veo al Estado, ¿por qué tiene que tener una farmacéutica? Es absurdo. ¿Por qué tiene que tener una importadora? Y yo te diría inclusive, ¿por qué tiene que tener gasolineras? ¿Por qué tiene que tener canales de televisión que no funcionan? Y con el criterio, a mi forma de ver también equivocado, de creer que porque unos dos canales quebrados van a tener un mejor canal. Probablemente multiplica los problemas ahí. Entonces a mí me da la impresión que si no hay esa definición clara dónde tenemos que estar presentes como Estado y dónde debe estar el sector privado o qué empresas públicas sí se necesitan y cuáles no, y cuáles son monopolios naturales y cuáles no, es complicado, porque pero si no vamos a estar mezclando cosas. Debe haber un objetivo. En el caso de tener una empresa pública debe ser
extremadamente productiva. Sí. Y debe manejarse con excelencia. Pero, por ejemplo, pero si no se maneja con excelencia o no es productiva, la pregunta es, ¿y por qué no se maneja con excelencia? Porque tienen malos gerentes. Pero puede ser que los mal. gerentes sea porque los incentivos para la administración de eso no tiene las rigurosidades de una junta de accionistas que le exige resultados a un gerente. Si no los da, tiene que salir de la empresa. Es la gerencia, son los empleados los que tienen que hacerles excelentes y ser productivas a las empresas. Vamos a entrar en una segunda fase, un espacio, una pausa para continuar con la parte final del programa. Enseguida volvemos. Enseguida volvemos. Economía en 3D. Por favor, acompaña a Leticia todo el tiempo. Ella es nueva y este es su primer día. Mami, no la puedes descuidar. Mami, es todo otra estará cosa, bien, de otra veras. cultura. Asegúrate de estar Muy con bien. ella todo el tiempo. Que Adiós, les vaya mami. bien y que se divierta. Ignora a mi mamá. Está nerviosa por todo esto. Creo que se preocupa más de la cuenta, ¿no crees? Y siempre hace lo mismo. Así que, ¿estás lista para entrar al horripilante castillo de los espantos? Y la verdad, en serio, es tan aburrido que no sé cómo se les ocurre que tengamos que venir aquí diario. ¿Y cuántas escuelas hay donde tú vives? Ni una. Continuamos. Economía en 3D. Nuevamente con ustedes, estimados amigos, Economía en 3D con Daniela Oleas, Rodrigo Espinosa y Mauricio Pozo. En esta tercera parte del programa hemos abordado temas como los aranceles, como la protección, y hemos conversado también el asunto de las empresas públicas y la productividad, que no creo que sea un tema que se ha acabado. Podemos conversar un poco más para hablar algo de los asuntos de deuda que nos pareció también importante abordar el día de hoy. ¿Tú tenías algún punto en esto, Daniela? Una cosa que yo les quería comentar es, se aprueba la Ley de Empresas Públicas en el año 2009 y en el año 2015 se crea la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas. Esta Empresa Coordinadora de Empresas Públicas tiene dentro de sus funciones estar en todos los directorios de las empresas públicas y tratar de controlar el tema salarial, por ejemplo, de las empresas públicas, el tema administrativo, el tema de compras públicas, y tiene justamente la organización de las empresas públicas, está conformada por un directorio y un gerente general. ¿Cómo se conformaba el directorio antes? A través de un delegado del presidente, un delegado de las empleadas y un delegado del Ministerio del Ramo. A partir del 2015 cambian ese directorio y ponen un delegado del presidente, un delegado de esta empresa coordinadora de empresas públicas y un delegado del Ministerio del Ramo. El tema es que si uno ve cómo se conforman las empresas públicas en otros países, por ejemplo en Chile, los directorios son conformados también por representantes de empresas. Tú tienes para empezar, el gerente no le nombra el presidente, como es en el caso de la Ley de Empresas Públicas. Tú tienes un concurso a través de un headhunter y le pagas lo mismo que le pagarías en el sector privado para tratar de atraer al mejor capital humano posible para que venga a dirigir la empresa. Y dentro del directorio está también el sector privado, está el sector público y está... Es decir, si tú tienes aquí un directorio donde entre todos nos ponemos de acuerdo, le nombras al amigo y eso es lo que tienes. Un poco lo que pasó en los canales de televisión es que no había políticas de nada. Se supone de acuerdo a la ley que la Contraloría tiene que hacer control en las empresas públicas. ¿Qué es lo que había pasado en los canales de televisión? Decían, nosotros somos privados, aquí no nos viene nadie a fiscalizar ni a controlar. Y el gerente, que era puesto por el presidente, que tenía que dar, digamos, rendir cuentas, no lo hacía. ¿Por qué? Porque era nombrado sin necesariamente tener las capacidades para hacer gerencia de una empresa. No se diga de una empresa pública. Entonces, digamos, es como que también el esquema de cómo se debería organizar una empresa pública no favorece a que tú tengas un gerente
que sea efectivamente un gerente eficiente. No está vinculada con la productividad ni la excelencia. Solamente La búsqueda de eso. está vinculado con el poder político. Sí, eso es un tema. Y yo añadiría lo que ya dije. ¿Es rol del Estado meterse en ciertos ámbitos? Por ejemplo, hablemos de los canales canal público. España tiene un canal público, Chile tiene un canal Pero público. Público, no del gobierno. Público. ¿Y cuál es la finalidad de tener un canal público que además no tiene, la televisión española no recibe publicidad? Ellos solamente reciben presupuesto del erario público. Sí. ¿Por qué? Porque la finalidad de la televisión pública ahí es suplir las deficiencias o tratar de dar un contenido que en la televisión privada no se da. Por razones de rentabilidad o lo que sea. Por un tema económico educativo. Por eso la televisión pública en España tiene temas culturales, temas de historia, temas de geografía, científico. Que no dan plata en un canal privado. Que no dan plata en un canal privado, pero que cumplen una finalidad social que es educar a la gente. Tiene externalidades positivas en la economía que redundan posteriormente en la economía del país. Pero ¿qué es lo que pasa con la programación del canal público aquí? Era gobiernista. ¿Cuál era la rentabilidad que le podía dar a la economía? ¿O le daba una rentabilidad al gobierno? Bueno, nunca le dio. Más bien fue negativa la rentabilidad porque perdió plata. Y la publicidad del telégrafo era solo del sector público y no era suficiente para cubrir los gastos del subsidio de un lado para el otro. Y claro, y la calidad no era lo suficiente como para que el consumidor compre ese periódico para leerlo. Mira, el telégrafo se nota un cambio importantísimo en poco tiempo. Y ya la gente está comprando el telégrafo. Empezó a comprar el telégrafo, sí. Bueno, de todas maneras, esto de las empresas públicas, el tema de la productividad que hemos conversado, está vinculado a cuán pequeño o grande es el Estado y cuánto de recursos tiene para poder mantener ese tamaño. Y lo que estamos viendo es que ese tamaño es incompatible con los ingresos que tiene el Estado. No, así es. Así es. Y si esto es así, el Estado, a través del gobierno en este caso, se ve envuelto en un círculo perverso porque para poder mantener ese tamaño tiene que endeudarse. Y el tema de la deuda es un elemento que si no se corrige termina siendo una suerte de gasolina tratando de apagar incendios. Entonces si no hay un proceso de redimensionamiento del Estado con un tamaño que sea adecuado para que los problemas fiscales sean menores, los déficits fiscales sean más manejables, la liquidez sea menos estrecha, si no se hace eso, obviamente esto termina siendo una bomba de tiempo, porque ese Estado al no poder financiar todo lo que hace tiene que buscar sacar plata de algún lado. El sector privado no puede o si puede seguir endeudándose como con impuestos, pidiéndole plata al central, colocando bonos en el mercado y esto creció como una bola de nieve. Entonces esto un poco lo que ilustra es cuán vinculados están los fenómenos económicos y por qué es necesario un programa que permita reducir esa obesidad estatal para dejar de afectar la sanidad del sistema económico. Debe moverse en base a metas, lo que tú dices, programar metas. Por ejemplo, los ingresos permanentes deben ser superiores a los egresos permanentes. ¿Por qué? Porque esa diferencia debe destinarse para pagar obligaciones que están pesando sobre el presupuesto del Estado. Entonces, esa es una obligación en los próximos años, que los ingresos permanentes superen cada vez más a los gastos permanentes, en un porcentaje cada vez mayor, a fin de que el Ecuador pueda reducir la deuda. Eso es no. Ahora no hemos podido reducir la deuda, hemos incrementado la deuda, porque no se está adoptando políticas para reducir el gasto. No hay políticas para reducir el gasto. Y todas las medidas que se están adoptando ahora son para captar más recursos y equivocadas, porque el grueso de las medidas que van a captar más recursos públicos están a través de impedir importaciones o poner trabas a las importaciones. Las importaciones son muy eficientes para lograr un crecimiento económico. Y claro, el tema de la deuda, lo que estamos diciendo, lo que se vio en esta emisión de bonos es que fue deuda para pagar
Hay un concepto que creo lo hemos conversado alguna ocasión anterior aquí, que tiene que ver que para calcular el déficit fiscal tú normalmente lo que haces es tener el total del ingreso y restar el total del egreso, y ahí tienes el déficit o el superávit. Cuando tú en el egreso le quitas los intereses de la deuda y ese resultado te da un déficit, eso se llama déficit primario. Ese déficit primario tiene que ser conceptualmente igual o mayor al monto de intereses de la deuda, porque si es menor, quiere decir que tú te estás endeudando o no estás generando el excedente de ingresos para poder pagar la deuda y te tienes que endeudar para pagar deudas anteriores. En el Ecuador no es que es menor, es negativo en 5.000 millones. Entonces ahí obviamente estás, para poner en sencillo, abriendo un bocanal así para tapar un bocanal más pequeño. Y eso es inmanejable, es como cuando caes en términos privados en los churqueros. Primero te prestó un banco, no pudiste pagar, pediste al otro, cancelaste la deuda anterior, se te vence, no puedes, vas al tercer banco, ya no te prestan los bancos, vas al churquero. No le pagas al churquero, viene, te presiona, tienes que ir donde un segundo. Al final perdiste la casa, el carro y todo. Y los países entran en crisis, no quiebran, pero entran en crisis. Ahora, y tienes en el caso de la década perdida, en que se endeudaron en el exterior para financiar inversiones que han mostrado serias ineficiencias. Ha habido corrupción y ha habido ineficiencia, o sea, despilfarro. Y para eso hemos contratado deuda para pagar la corrupción y el despilfarro. Y eso es lo que ha crecido. Y es lo que ha crecido, y tampoco estamos reduciendo el tamaño del Estado para tratar de reducir un poquito el déficit. O sea, el presidente Moreno tiene una gran posibilidad de reducir los gastos si se reduce el despilfarro. Pero tiene que haber una política para reducir el despilfarro. El Estado tiene que tomar medidas para reducir los gastos ineficientes. Yo creo que algo se ha avanzado. El decreto que se firmó hace pocas semanas creo que va en la dirección correcta. Habrá que ver los resultados reales que se den. El decreto de austeridad. Sí. Que se calcula que iba a darse 500 millones. Pero está bajando los sueldos. Eso, no, pero eso, sueldos, claro. No hay que llenar vacantes, pero tiene que ir al fondo. Claro. Eliminar el despilfarro. Hay demasiado recurso absolutamente desperdiciado. Eliminar la grasa. Y hay que definir el rol del Estado. Yo sigo insistiendo en ese tema porque me parece que sin ese elemento va a ser muy complicado. Ahora bien, esto obviamente juega con el ámbito político. Aquí hay que ver, cuándo lo puede hacer. Claro. Estamos esperando una consulta popular para que el gobierno reciba el respaldo ciudadano de manera mayoritaria. Está bien, y creo que lo va a tener. Pero si después de eso no se toma conciencia del problema económico, se va a complicar. Porque ahí no van a verle al gobierno anterior como el causante del problema, van a ver al gobierno actual como el causante del problema. Porque recibió una economía que se dijo no es la mesa servida, y a pesar de haber dicho no es la mesa servida, tampoco se hace lo que se debe hacer, lo cual es el peor de los mundos, porque termina convirtiéndose en cómplice de lo que se hizo y encima no arreglar el problema cuando tuvo la oportunidad. Yo creo que eso no va a pasar. Yo personalmente creo que sí existe la convicción, diría yo, para poder cambiar las cosas. Esperemos que eso se dé. Se tiene que medir, por ejemplo. Sí, la restricción de importaciones, lo que pierde en producción el país con la restricción de importaciones, se compensa con lo que le están dando a la pequeña y mediana industria de estímulo. Si ellos van a generar una producción superior a lo que generaba las importaciones que han restringido. Tienen que sacarse ese tipo de indicadores para que se den cuenta que están equivocados, que la producción de los bienes importados superen mucho a los incentivos que le están dando a la pequeña industria. Además hay otro tema, la producción nacional de los pequeños productores
no siempre alcanza para cubrir las demandas de todos los ecuatorianos. Cuando una producción no alcanza, tú tienes que traer lo que te falta de afuera. Porque el ejemplo que alguna vez se utilizaba es, ¿cómo podemos permitir que hasta las manzanas tienen que venir de Chile? Dice, ¿por qué no comemos la manzana de Ambato, que tiene un nombre, la manzana... La Emilia, pues es, o la Ana, que yo... La Anita, o la Ana. La manzana. Yo soy el productor. Pero la producción de manzana es una producción que no alcanza a cubrir toda la demanda. Entonces tiene que haber un complemento entre la producción que tiene esta capacidad de generación con la producción que puedes traer de afuera. Entonces, me parece que en ese sentido, como que las intenciones rebasan las realidades. La realidad es que el país demanda eso y requiere de esa participación externa en la economía doméstica para que la economía empiece a funcionar. Pero yo, lamentablemente, siempre termino en la misma raíz del problema. Y no porque sea la única razón de los problemas, pero sí una de las principales. Si tú no ordenas la casa y las finanzas públicas, va a ser bien complicado meter al país en una ruta de progreso, de desarrollo y de estabilidad. Terminas teniendo problemas externos, como ya los hemos tenido y los seguimos teniendo, y terminas teniendo problemas monetarios, como lo hemos tenido y seguimos teniendo. No existe posibilidad alguna, sino este Estado absolutamente desordenado empieza a quitarle plata a todo el mundo o empieza a endeudarse, y eso en el mediano y en el largo plazo produce problemas. Aquí el problema se va a expresar porque la economía, como dije, no quiebra, pero sí tiene crisis. ¿En qué? En problemas de abastecimiento, en problemas de que no pagan las obligaciones, en problemas de aislamiento internacional, que es lo que lamentablemente vivió Venezuela y sigue viviendo ahora, producto de en el caso de ellos, una suerte de 2 décadas de desacierto en el manejo económico. ¿Cómo lo ves tú, Daniel? Y además, la impresión que da es que es como un compás de espera para ver cuáles son los resultados de la consulta. Pero mientras tanto, no sé, yo al menos no veo una propuesta en ningún sentido. Yo no veo una propuesta para el agro, una propuesta productiva, yo no veo el tema económico. Es como que estamos dejando todo sin hacer muchas olas y ojalá no nos agarre el tiempo, porque tampoco es que, a mí me parece que esto es un tema urgente y sí debería verse un horizonte. No sé. Y en este programa del gobierno, por ejemplo, de Vivienda para Todos, es un motivo para tratar de introducir innovaciones de la construcción. Tienen una posibilidad de que muestren de que son más productivos en la producción de vivienda. Eso tienen que hacer, no es solamente construir. Tienen que apoyar al país demostrando nuevas formas de construcción que permitan aumentar la productividad en ese sector. Eso tiene obligación el gobierno que hacer. Hay muchos temas ahí que todavía no se conoce la decisión final del gobierno y la salida, pero a veces lo que parece lógico en la práctica no es tan lógico y no es tan evidente. El otro día, conversando con un experto en el área, todos sabemos que existe un ofrecimiento del gobierno de construir 350,000 casas. Y claro, hay temas prácticos que hay que definir qué va a pasar. ¿Qué es lo que va a hacer? Grandes lotizaciones de terreno van a permitir ahí ubicar vivienda popular, por ejemplo, que es lo que se entiende en base a este programa, y eso se lo puede hacer realmente en la práctica, ¿sí? ¿A qué me refiero? Las personas están dispuestas a movilizarse, a vivir en otro lado, alejado de sus centros o familiares o de trabajo de manera espontánea, sin resistirse a eso. Y si reciben una casa gratuita, no terminará siendo una casa que a la final le venden por piezas y terminan movilizándose a otro, o tal vez esto pueda dar lugar a la creación, por lo cual es perverso, la creación por parte del Estado de cinturones de pobreza cercanos a las ciudades. Entonces, por ejemplo, este proyecto que suena bien, de vivienda para amplios sectores, tiene que pensarse bien cómo lo van a hacer, porque puede ser que pasen los años y termine siendo un cinturón de miseria
promovido por el propio Estado, lo cual obviamente no tiene presentación. Yo esperaría que se estén tomando los correctivos necesarios para que eso nunca ocurra. Pero son temas que a veces no se ven a primera vista, pero que sí son realidades que se pueden presentar. Además ahí hay una cosa, se supone que tú no puedes como gobierno hacer eso sin coordinar con los municipios, porque los municipios son los que tienen la responsabilidad de hacer el ordenamiento del suelo. Así es. Y claro, tú en Quito ya tienes un ejemplo en la ciudad de Bicentenario. Cuando uno va hacia la mitad del mundo, uno ve ahí un gran proyecto de vivienda de interés social que está abandonada. Y es por eso lo que tú estás diciendo, o sea, no es solamente un tema de decir construyo y construyo, hay que gestionar. ¿Cómo gestionas? ¿A quién le doy? ¿En qué condiciones? Exacto. ¿Cómo mantengo? O sea, no es un tema tan simple. Y los servicios, o sea, Los servicios que tiene que haber transporte, tiene que haber seguridad, tiene que haber agua, luz, teléfono, o sea, no es solamente construir. Sí, el tema rebasa un poco lo que y jardines. Así es. Bueno, queridos amigos, se ha acabado el tiempo. Queremos agradecerles nuevamente por su atención, haber dispensado estos minutos para escucharnos. Ojalá nuestro análisis y nuestra conversación les haya sido de utilidad para entender un poco mejor la situación económica que vive el país y lo que a nuestro criterio debería hacerse. Nuevamente estaremos en una próxima entrega para conversar en este programa Economía en 3D. Muchas gracias nuevamente. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Economía en 3D.